La maleta tirada a la orilla del río Hacha parecía ser solo un objeto que alguien había abandonado, hasta que un habitante la acercó y quedó paralizado. Dentro estaba el torso de Milena. Desde ese momento, la historia de la esposa que se fue por su cuenta, que su marido seguía contando con calma a todo el mundo, empezó a resquebrajarse, porque en aquella habitación, las gafas que ella casi no podía dejar de usar seguían exactamente en el mismo lugar, y la hija menor seguía atormentada por el recuerdo de los llantos y los gritos de auxilio de su madre en la última noche. Entonces, ¿quién era realmente la persona que mentía? ¿Y qué fue lo que de verdad le ocurrió a Milena antes de que toda su familia quedara arrastrada a una búsqueda de la verdad tan dolorosa que casi cortaba la respiración? Michelle, la hija mayor de Milena, fue llevada al lugar para hacer la identificación. Una sola mirada bastó para que entendiera que la persona que tenía delante era su madre. La crueldad era tan evidente que no hacía falta que nadie dijera nada más. Milena había sufrido un final espantoso. Poco después, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio, acordonaron la zona y trasladaron la parte del cuerpo a la morgue Jardines de Paz para la autopsia. Los resultados forenses mostraron rápidamente que Milena había sido asesinada tras recibir al menos 4 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Mientras la verdad se hacía cada vez más evidente, Marlio seguía fuera de prisión. Eso hizo que Guillermo ya no pudiera quedarse callado. Apareció ante los medios con dolor y rabia, afirmando que el esposo era quien la había matado y luego había hecho desaparecer el resto del cuerpo. Para él, en ese momento ya no se trataba solo de exigir justicia, sino del último esfuerzo por recuperar a Milena completa y darle una sepultura digna. Nacida en Algeciras, Huila, Colombia, Milena era recordada por quienes la conocieron como una mujer tranquila, humilde, bondadosa y muy trabajadora. Tenía una calidez que hacía que los demás le tomaran cariño con facilidad, porque casi todos veían que Milena siempre ponía a su familia y a sus seres queridos por delante de sí misma. Al entrar en la década de 2010, se casó con Marlio Cachaya, un funcionario del Sistema Penitenciario Nacional, que en ese momento ocupaba el cargo de encargado de seguridad en la cárcel Cunduy de Florencia. Ambos vivían en una casa del sector La Carbona, en la zona rural de Florencia, Caquetá. Los primeros años, vistos desde fuera, parecían bastante tranquilos. Tuvieron después 2 hijas y vivían junto a los 4 hijos que Milena tenía de su matrimonio anterior, como si intentaran construir la imagen de una familia numerosa pero armoniosa. Pero esa tranquilidad no duró. Con el tiempo, las grietas en el matrimonio comenzaron a hacerse visibles. Diana Molano, hermana de Milena, que vivía a solo unos metros, fue quien presenció con mayor claridad las discusiones constantes entre la pareja. La causa que se repetía una y otra vez era la celotipia extrema y la mentalidad profundamente machista de Marlio. Michelle, una de las hijas mayores de Milena, también se dio cuenta muy pronto de que algo no estaba bien. Aquel hombre no trataba a su madre con el respeto que un hogar debería tener. Lo que Michelle percibía no era en absoluto una sensibilidad exagerada. Marlio era del tipo de persona que estalla con facilidad por un arrebato momentáneo de ira. En una ocasión, mientras estaba fuera de control, incluso quemó la ropa de la casa como una forma de descargar su rabia. Guillermo Molano, hermano de Milena, también vio muy pronto el peligro en ese hombre. A sus ojos, ya no se trataba simplemente de un mal carácter, sino de una agresividad capaz de someter tanto a su hermana como a sus sobrinos. Lo que hacía todo aún más aterrador era que, fuera de la puerta de la casa, Marlio mostraba un rostro completamente distinto. Todas las semanas iba a la iglesia, hablaba con corrección y se mostraba como un creyente devoto, amable y dispuesto a vivir según la palabra de Dios. Precisamente esa fachada hizo que muchas personas a su alrededor creyeran que era un buen amigo, un padre ejemplar y un esposo confiable. Cuanto más era visto como un hombre decente, más fácilmente podía ocultar la verdad de lo que ocurría dentro de su familia. A comienzos de 2023, ese matrimonio ya había llegado a un punto sin retorno. Milena volvió a casa
y sorprendió a su esposo en actitud íntima con otra mujer. Ese momento fue la gota que colmó el vaso. Ella decidió irse, porque no quería seguir soportando más violencia. Pero luego la preocupación por sus dos hijas pequeñas, de apenas 4 y 8 años, junto con las súplicas y promesas de cambio de Marlio, hicieron que dudara. Milena le dio una última oportunidad. Durante ese tiempo, intentó recomponerse, e incluso se entusiasmó con la idea de abrir un salón de belleza junto a Guillermo. Pero en junio, Marlio volvió a mostrar su verdadera cara, y esta vez, Milena comprendió una verdad dolorosa. Aquel maltrato nunca iba a terminar por sí solo. Entonces comenzó a sacar en silencio, poco a poco, sus pertenencias. Milena no se mudó de una sola vez y de forma definitiva. Fue sacando en silencio, poco a poco, sus cosas y las de sus hijos, como si estuviera abriéndose a sí misma una última salida. Pero entonces, el 17 de junio, todo rastro de ella desapareció de repente. Alrededor de las 10 de la noche de ese día, Diana recibió una llamada de Marlio. Él le dijo que Milena se había ido y le pidió que fuera a la casa a cocinar para las dos niñas. Diana no se sorprendió del todo, porque sabía que su hermana ya estaba decidida a abandonar ese matrimonio. Lo que le pareció extraño fue que Milena se hubiera ido sin llevarse a sus hijas. La sospecha se convirtió rápidamente en inquietud cuando Diana entró en la casa. En la habitación seguían estando las gafas de Milena. No era un detalle menor. Diana sabía demasiado bien que, con la visión de su hermana, Milena casi no podía salir sin ellas. Le preguntó de inmediato a Marlio de manera directa, pero la única respuesta fue la torpeza rígida de él. Ninguna explicación sonaba lógica. A medida que avanzaba la noche, el silencio de Milena se volvía cada vez más aterrador. Diana llamó y envió mensajes una y otra vez, pero no recibió ninguna respuesta. Una mujer como Milena no podía simplemente desaparecer de esa manera. Cuando Guillermo se enteró, tuvo de inmediato un presentimiento muy oscuro, como si en el fondo ya entendiera que esto ya no era una salida común y corriente. Pasaron 2 días de tensión, y luego Diana aprovechó un descuido de Marlio para hablar con una de las dos niñas. La respuesta la dejó helada. La última vez que la niña vio a su madre, la escuchó llorar mucho y pedir ayuda mientras discutía con su padre. Desde ese momento, Diana ya no dudó más. Supo que tenía que ir a denunciarlo. Diana hizo lo que creía que, como mínimo, cualquiera debía hacer cuando una mujer desaparece de una forma tan extraña: denunciarlo de inmediato ante las autoridades. Pero lo que la esperaba allí no fue urgencia, sino una indiferencia escalofriante. Quienes recibieron la denuncia parecían inclinarse por la misma hipótesis de Marlio, que Milena simplemente se había ido de la casa y no quería que la encontraran. Para la familia Molano, eso fue un segundo golpe. No solo habían perdido el rastro de Milena, sino que además sentían que estaban solos en una carrera contra el tiempo. Impotente ante esa demora, la familia tuvo que acudir a los medios locales para denunciar que ni la policía ni los equipos de rescate habían aparecido todavía en la casa donde Milena había desaparecido. Mientras todos estaban desesperados, Marlio seguía allí, junto a sus 2 hijas pequeñas, con una calma difícil de entender, como si en esa casa nunca hubiera pasado nada. Esa serenidad no hizo más que aumentar las sospechas de la familia con el paso de las horas. Rosalba, la madre de Milena, Diana y Guillermo, ya no pudo soportarlo más. Enfrentó directamente a su yerno y le hizo una pregunta sin rodeos: si le había hecho algo a su hija. Marlio lo negó, e incluso dijo que amaba a Milena, por lo que no podía hacerle daño. Pero para entonces ya habían pasado más de 36 horas desde la última vez que alguien vio a Milena, y esa justificación solo hacía que todo resultara aún más sospechoso. Ante la presión constante de la familia, finalmente las autoridades enviaron un equipo de investigación a la casa de la Carbona para interrogar a Marlio. Él los recibió con una actitud serena y relató que el 16 de junio había tenido una fuerte discusión con Milena y que desde entonces ya no sabía dónde estaba. Pero mientras las autoridades apenas comenzaban a revisar la zona dentro y fuera de la casa, Guillermo ya no tenía suficiente paciencia para quedarse esperando. Con el teléfono en la mano, decidió lanzarse él mismo a la búsqueda por los alrededores cercanos a la casa.
como si su intuición le advirtiera que la verdad estaba en algún lugar muy próximo. Cuanto más seguía Guillermo el rastro por la zona alrededor de la casa, más sentía que estaba entrando de lleno en una verdad que nadie quería nombrar. En un área de vegetación espesa cercana, el teléfono que llevaba en la mano registró justo el momento en que encontró los primeros indicios: algunas piedras manchadas de sangre, varios cabellos enredados y hasta huellas de zapatos marcadas en el barro. Dentro de la casa, el equipo de investigación también empezó a notar algo extraño. Todas las habitaciones estaban limpias en exceso, limpias de una manera sospechosa, como si alguien hubiera borrado apresuradamente aquello que no debía ser visto. Al usar luminol, detectaron claramente rastros de sangre, pero Guillermo no se detuvo ahí. Siguió bajando por la pendiente y entonces encontró cosas que le oprimieron el pecho: grasa, huesos quemados y cenizas esparcidas como restos de un intento de desaparecer evidencias. Al final de la tarde, vio además pequeñas manchas de sangre, formando una línea tenue que conducía directamente hacia el río. En ese momento, el panorama ya era demasiado claro. Alguien había arrastrado o cargado un cadáver por esa zona. El 20 de junio, Guillermo ya no pudo esperar más. Se puso gafas de natación y se metió él mismo en el río Hacha para seguir buscando. Fue allí donde vio algo que casi le aplastó el pecho: un trozo de tela enganchado entre las piedras. Era el camisón de Milena, talla S, con 3 rasgaduras en la parte de atrás. Desde ese momento, la débil esperanza de que ella siguiera con vida casi desapareció por completo. Con todo lo que había salido a la luz, la fiscalía empezó a sospechar que se trataba de un asesinato con motivo de género. Pero todavía quedaba un obstáculo amargo. Mientras no encontraran el cuerpo, Marlio aún no podía ser arrestado. Ante la extrema lentitud de la investigación, la familia de Milena decidió sacar el caso a la luz por su cuenta. Publicaron en redes sociales los videos que Guillermo había grabado mientras seguía los rastros alrededor de la casa y en la zona de la ribera del río, con la esperanza de que la presión pública obligara a que todo se moviera con mayor rapidez. Pero durante esos días, la búsqueda estuvo prácticamente estancada. El río Hacha había crecido, sus aguas estaban turbias y corrían con fuerza, bloqueando la dirección más importante de la búsqueda. Y Marlio seguía en la casa como si no tuviera nada que ver con la desaparición de su esposa. La ansiedad de la familia Molano llegó a un punto extremo hasta el 24 de junio, cuando Guillermo recibió una llamada que hizo derrumbarse la última esperanza que le quedaba. Un habitante de la vereda San Luis, en la zona de El Caraño de Florencia, acababa de encontrar un cuerpo, pero no era el cuerpo completo, sino solo el torso. El lugar del hallazgo era suficiente para estremecer a cualquiera: a la orilla del río Hacha, dentro de una maleta. Michelle, la hija mayor de Milena, tuvo que ir hasta el lugar para identificarlo. Con solo mirarlo, comprendió que se trataba de su madre. El nivel de crueldad era demasiado evidente. Ya no quedaba espacio para ninguna ilusión. Poco después, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron para acordonar la escena y trasladar la parte del cuerpo a la morgue Jardines de Paz. La autopsia reveló que Milena había sido asesinada tras recibir al menos 4 puñaladas. Pero lo que indignó aún más a la familia fue que, mientras la verdad comenzaba a quedar expuesta ante todos, Marlio seguía sin ser arrestado. Por eso Guillermo continuó hablando ante los medios y exigiendo a la fiscalía que acelerara la investigación, porque para él, la primera persona a la que siempre había que mirar de frente nunca había sido un desconocido. Ante los medios, Guillermo ya no hablaba desde la sospecha. Hablaba como alguien que se había visto obligado a mirar de frente lo peor. Su hermana no solo había sido asesinada, sino que además su cuerpo había sido desmembrado y luego desaparecido. Como hasta ese momento solo se había encontrado el torso, lo que él exigía entonces no era únicamente el castigo para el asesino, sino también que se encontraran las partes restantes para que Milena pudiera ser sepultada dignamente. Para Guillermo, se trataba claramente de un feminicidio de una gravedad excepcional, y el motivo detrás de todo eso tenía que esclarecerse lo antes posible. Fue precisamente a partir de ese momento que Marlio pasó formalmente a ser investigado como sospechoso. Cuanto más avanzaban las autoridades, más detalles inquietantes encontraban.
Aquel hombre acababa de dejar su cargo en la cárcel El Cunduy después de 20 años de trabajo, a pesar de que poco antes incluso había sido ascendido al puesto de subdirector. Esa renuncia repentina llevó a los investigadores a plantearse una posibilidad aterradora: que Marlio estuviera preparando una vía de escape e incluso contemplando huir para evitar ser arrestado por el asesinato de su esposa. La orden de captura fue emitida rápidamente por cargos relacionados con desaparición forzada y feminicidio. Pero cuando las autoridades actuaron de inmediato, Marlio ya no estaba en la casa de la Carbona, ni apareció en su antiguo lugar de trabajo. A partir de ahí, la búsqueda entró en una fase mucho más tensa. Los agentes intervinieron su teléfono, siguieron cada rastro que aún quedaba, y fue justamente el historial de búsquedas en Internet lo que dejó al descubierto el verdadero miedo de ese hombre. Mientras él se apresuraba a averiguar cómo avanzaba el caso y cuán grave podía ser la condena por feminicidio, la policía ya casi no tenía ninguna duda. Marlio estaba buscando la forma de escapar. Ante los medios, Guillermo ya no hablaba desde la sospecha. Hablaba como alguien que se había visto obligado a mirar de frente lo peor. Su hermana no solo había sido asesinada, sino que además su cuerpo había sido desmembrado y luego desaparecido. Como hasta ese momento solo se había encontrado el torso, lo que él exigía entonces no era únicamente el castigo para el asesino, sino también que se encontraran las partes restantes para que Milena pudiera ser sepultada dignamente. Para Guillermo, se trataba claramente de un feminicidio de una gravedad excepcional, y el motivo detrás de todo eso tenía que esclarecerse lo antes posible. Fue precisamente a partir de ese momento que Marlio pasó formalmente a ser investigado como sospechoso. Cuanto más avanzaban las autoridades, más detalles inquietantes encontraban. Aquel hombre acababa de dejar su cargo en la cárcel El Cunduy después de 20 años de trabajo, a pesar de que poco antes incluso había sido ascendido al puesto de subdirector. Esa renuncia repentina llevó a los investigadores a plantearse una posibilidad aterradora: que Marlio estuviera preparando una vía de escape e incluso contemplando huir para evitar ser arrestado por el asesinato de su esposa. La orden de captura fue emitida rápidamente por cargos relacionados con desaparición forzada y feminicidio. Pero cuando las autoridades actuaron de inmediato, Marlio ya no estaba en la casa de la Carbona, ni apareció en su antiguo lugar de trabajo. A partir de ahí, la búsqueda entró en una fase mucho más tensa. Los agentes intervinieron su teléfono, siguieron cada rastro que aún quedaba, y fue justamente el historial de búsquedas en Internet lo que dejó al descubierto el verdadero miedo de ese hombre. Mientras él se apresuraba a averiguar cómo avanzaba el caso y cuán grave podía ser la condena por feminicidio, la policía ya casi no tenía ninguna duda. Marlio estaba buscando la forma de escapar. Gracias al rastreo de la señal del teléfono, las autoridades lograron determinar que Marlio había salido de Florencia y había aparecido en Neiva, en el departamento de Huila, justamente su lugar de origen. Allí tenía familiares que podían darle refugio temporal, pero los mensajes recopilados después mostraron incluso un plan más lejano. Estaba pensando en conseguir un medio de transporte para seguir moviéndose hasta San Venancio, una zona rural de San Vicente del Caguán. Eso significaba que ya no quedaba mucho tiempo. Si se demoraban un poco más, Marlio podía desaparecer del alcance de las autoridades. Ante esa situación, el comandante encargado de la policía local, Julio Hernando Guerrero Rojas, ordenó de inmediato instalar retenes en las rutas por las que el sospechoso podía pasar. La noticia se difundió rápidamente, e incluso los habitantes de la zona comenzaron a colaborar informando sobre los lugares donde lo habían visto durante el día. El cerco empezó a cerrarse. A las 11:43 de la noche, ese esfuerzo finalmente dio resultado. Marlio fue capturado en la zona de Venancio mientras conducía una motocicleta hacia el norte de San Vicente del Caguán. Después de ser detenido, fue entregado a la fiscalía y llevado a su primera audiencia. Pero incluso ya en manos de las autoridades, Marlio siguió repitiendo exactamente la misma versión de siempre, como si fuera su último escudo, que el 16 de junio de 2023 solo había discutido con su esposa y que luego Milena salió sola de la casa y desapareció. No hubo ninguna confesión. Después, el juez decidió trasladarlo a la cárcel La Picota,
en Bogotá. Mientras tanto, las dos hijas pequeñas, de apenas 4 y 8 años, quedaron temporalmente bajo el cuidado de Guillermo, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo que intervenir para brindarles apoyo psicológico tras este golpe tan devastador. Después del golpe de perder a su madre y de ver a su padre ser llevado a prisión, las dos niñas casi tuvieron que enfrentarse al mismo tiempo a una tragedia imposible de imaginar. Apenas unas horas después, Marlio comenzó a declarar sobre el crimen que había cometido. Según su versión, todo ocurrió en la habitación, cuando Milena fue atacada mientras ambos estaban en la cama. Después de quitarle la vida a su esposa, arrastró el cuerpo hacia la parte trasera de la casa y se quedó de pie en medio de esa oscuridad, calculando cómo borrar todo lo que acababa de hacer. A partir de ahí, todo pasó a un nivel de frialdad escalofriante. Arrastró el cuerpo por la zona de vegetación cercana a la casa, trató de destruir rastros con fuego y manipuló el resto del cuerpo para que la identificación fuera más difícil. El torso fue metido en una maleta y arrojado al río Hacha, mientras que otras partes fueron llevadas de nuevo a la casa. Después, Marlio regresó al dormitorio para limpiar las manchas de sangre que quedaban, como si con solo borrarlas pudiera hacer desaparecer el crimen. Pero sus cálculos no terminaron ahí. Al día siguiente, Marlio aprovechó su cargo de subdirector en la cárcel Cunduy para llevar partes del cuerpo a su lugar de trabajo y esconderlas en un refrigerador sin llamar la atención. Creía que, con el poder que tenía, nadie revisaría lo que él llevaba adentro. Días después, siguió trasladando esos restos hasta Neiva y enterró una parte en la zona de las palmeras. Esta declaración hizo que las autoridades se desplazaran de inmediato a la cárcel Cunduy para revisar el refrigerador que él había mencionado, así como toda el área del piso, con el fin de buscar los últimos rastros que él creía haber logrado ocultar. Lo que Marlio reveló fue comprobado rápidamente. En la cárcel, los investigadores encontraron rastros de sangre y al revisar las cámaras de seguridad, vieron con claridad que unos días antes, él había salido conduciendo desde su lugar de trabajo en dirección a la zona de las palmeras. Esa secuencia de desplazamientos coincidía casi por completo con la declaración que acababa de dar. Eso también significaba una verdad dolorosa. Milena había sido llevada a varios lugares solo para que el autor del crimen intentara enterrar su delito. Para determinar con precisión el lugar, las autoridades obligaron a Marlio a señalarlo mediante una videollamada desde la prisión, y esta vez no pudo negarlo. En las palmeras, Neiva, las autoridades encontraron una por una la cabeza y las dos manos de Milena. Solo quedaba una parte del cuerpo, aún sin encontrar. Aún así, para su familia, esos hallazgos al menos les permitían acercarse un poco más a darle a Milena una sepultura digna que durante tanto tiempo habían esperado con desesperación. Tras esta serie de nuevas pruebas, Marlio fue llevado ante el tribunal, con cargos relacionados con desaparición forzada y feminicidio agravado. Al mismo tiempo, la fiscalía comenzó a reconstruir casi por completo lo ocurrido antes de la noche del crimen, basándose en los testimonios de quienes habían tenido contacto con la pareja. Según esta reconstrucción, en la noche del 16 de junio de 2023, Milena dejó clara su intención de terminar la relación. Fue precisamente ese rechazo lo que Marlio no pudo aceptar. En un arrebato de locura por mantener el control, asesinó a su esposa y luego intentó hacer desaparecer el cuerpo y dividirlo para retrasar la identificación y desviar la investigación. Finalmente, el torso fue arrojado al río Hacha dentro de una maleta, mientras que las otras partes fueron llevadas a distintos lugares para ocultarlas. El 2 de octubre de 2023, en una audiencia virtual, Marlio pidió perdón a la familia de Milena y dijo que no entendía por qué había matado a su esposa. Pero esa disculpa no cambió nada. Finalmente, fue condenado a 38 años de prisión por desaparición forzada y feminicidio. Aún así, la familia Molano no sintió que se hubiera hecho justicia. Para ellos, esa condena seguía siendo demasiado leve frente a todo lo que Milena había tenido que sufrir. Guillermo también dejó claro que todavía quería seguir buscando las partes restantes de los restos de su hermana en la zona del río Hacha, para poder cerrar ese dolor de una manera más completa.
El papel de la familia, especialmente el de Guillermo, se convirtió en una pieza clave para sacar el caso a la luz. Pero a partir de ahí también surgió una pregunta dolorosa. ¿Por qué los familiares de la víctima tuvieron que llegar tan lejos por sí mismos para poder tocar la verdad? Nadie debería tener que pasar por lo que vivió Guillermo, perdiendo a su hermana, y al mismo tiempo, teniendo que seguir con sus propias manos el rastro de lo que quedaba para reclamar justicia para ella.